Hola a todos, les habla la licenciada Rosalba Méndez. En esta oportunidad les voy a presentar la primera parte del módulo 3 de Impuestos sobre Sucesiones, Donaciones y demás ramos conexos del sexto semestre de la carrera de licenciatura en Contaduría Pública de su proyecto Tributación 2 impartido en la Universidad Unillés Municipalizada Tabasco. En primer lugar, se tienen los objetivos del módulo. En este caso, el objetivo general es manejar con propiedad los conceptos fundamentales y bases legales para la determinación del impuesto sobre sucesiones y donaciones. Como objetivo específico, 1. Conceptualizar y definir conceptos fundamentales de impuestos sobre sucesiones y donaciones. Y como objetivo específico, 2. Manejar con propiedad los diferentes tipos de gravamen y la determinación del impuesto sobre sucesiones y donaciones. Punto vamos a conceptualizar qué es un derecho sucesoral o hereditario. Es aquella parte del derecho privado que regula la sucesión, mortis causa, y determina el destino de las titularidades y relaciones jurídicas, tanto activas como pasivas, de una persona después de su muerte. ¿Qué es una sucesión? Según el diccionario de Cabanellas, suceder es la transmisión de pasar una cosa de una persona a otra, es decir, pasar un bien, un derecho o una obligación de una persona viva o muerto a otra. En el impuesto sobre sucesiones, los aspectos importantes que se deben tomar en cuenta son el destino, los requisitos y los trámites. El destino, que tiene que ver con qué se le van a dar a los bienes del difunto o causante. Se determina el ámbito de actuación de la autonomía de la voluntad, las normas imperativas que sean necesarias y las normas dispositivas que suplirán la voluntad del causante en caso de no existir testamento. Los requisitos de validez del testamento se hacen con la finalidad de asegurar que lo que aparezca en él sea realmente la voluntad del testador. Los trámites necesarios para el reporte, para el reparto de bienes hereditarios son necesarios. Las clases de sucesiones que existen en nuestra ley, está la sucesión testada o testamentaria, que es aquella sucesión hereditada que tiene su causa en la voluntad del fallecido, manifestada en un testamento válido. La sucesión ad intestada o ab intestatum es aquella sucesión que se produce cuando falta testamento del causante respecto a todo o parte de los bienes, y la mixta cuando el testamento no contiene institución de hereditarios o herederos, o se ha declarado la caducidad o la invalidez o a disposición de sus bienes en legado. El artículo 815 del Código Civil establece. Y por último se tiene la testada o intestada contractual. Esta sucede por pactos celebrados en vida por el causante y está prohibida en nuestra legislación. Lo establece el artículo 678 del Código Civil. No hay aceptación ni renuncia de herencias futuras, es decir, que es nulo el contrato sobre el derecho de suceder. Seguidamente vamos a conocer a las personas que intervienen en el impuesto sobre la sucesión. En este caso se tiene en primer lugar el causante, que es la persona que transmite su patrimonio por causa de su fallecimiento. El testador, que es el mismo causante, pero que dicta el testimonio. El heredero o causahabiente, que es la persona o conjunto de personas que reciben el patrimonio del causante. Y el legatario, que es la persona que recibe determinados bienes individuales del causante, pero no una cuota de la herencia. Clases de herencia. Dentro de las clases de herencia se tiene la herencia activa y la herencia pasiva. La herencia activa es aquella herencia que tiene más activos que pasivos. Nota, cuando la herencia es activa se reparte el líquido entre los herederos.
La herencia pasiva es aquella que tiene más pasivos que activos. Si es pasiva, situación deficitaria, él o los herederos a título universal, por serlo, deben cargar con las deudas existentes, y en virtud de la figura jurídica de la confusión de los patrimonios del causante y del heredero, este o estos responderán por su propio patrimonio. Hablemos de los activos. Según el artículo 18 de la Ley sobre Sucesiones, establece que son todos los bienes, derechos y acciones que se encuentran a nombre del causante. Los inmuebles enajenados por el causante por documentos no protocolizados en el registro público conforme a la ley, excepto las enajenaciones que conste en documentos auténticos otorgados por lo menos 2 años antes de su muerte. Los bienes enajenados a título oneroso por el causante en el año anterior de su fallecimiento a favor de los herederos legales y testamentarios de las personas interpuestas de aquellos o de las personas morales que pertenezcan a uno u otros. Los bienes adquiridos a título oneroso en usufructo por el causante y en nuda propiedad por la persona señaladas anteriormente dentro de los 3 años anteriores al fallecimiento del causante. Los bienes enajenados a título oneroso por el causante en nuda propiedad y con reserva de usufructo a estas mismas personas dentro de los 5 años anteriores a su fallecimiento, y otros bienes que hubiese salido del patrimonio del causante con la intención de defraudar el fisco. Hablemos de los pasivos. En el artículo 25 de la Ley sobre Sucesiones establece que son todas aquellas deudas a cargo del causante para el momento de la apertura de la sucesión: los gastos funerarios, los gastos de apertura del testamento, los de inventario, evalúo y declaraciones de la herencia, así como los honorarios que deban pagarse por motivo de dichas operaciones. A efectos de esta ley, todos estos honorarios están sometidos a los límites calculados según el líquido hereditario. Es decir, como pueden observar, se tiene desde 20.01 unidades tributarias y más de 500 hasta 500 unidades tributarias tienen un porcentaje establecido. Esto es con el fin de calcular el honorario de profesional del abogado. Los elementos del impuesto sobre sucesiones, es importante resaltar que esto se fundamenta su existencia en el evitar la concentración del patrimonio de un sujeto sin que contribuya con el gasto público del Estado por esa porción de riqueza que recibe y excede de su patrimonio original por una transmisión gratuita de conformidad con el hecho de que da lugar al mismo. Por lo tanto, cabe señalar los elementos que componen este impuesto a fin de ser considerado al momento de determinar la cuantía de acuerdo con Colmenares 2003. Divide los elementos en 2 grupos, cualitativos y cuantitativos. El cualitativo está la materia imponible y el hecho imponible. En el cualitativo está la base imponible. En la materia imponible es el elemento económico constituido por la cuota parte líquida de los bienes muebles, inmuebles, rentas, derechos y acciones que recibe el heredero. En el hecho imponible está constituido por la muerte del causante, momento en que se transfiere la propiedad a los herederos, ya convirtiéndose en sujetos pasivos del impuesto, según el artículo 5 del impuesto de esta ley. Y la base imponible, pues, es la cuota líquida que le corresponde pagar a los herederos o legatarios. En el caso de este último, la base imponible estará representada por el valor del mercado del legado, así lo dispone en el artículo 17. De impuestos de sucesiones, la primera actuación jurídico-tributaria que permite materializar el impuesto parte del contribuyente, que con ocasión del cumplimiento del deber formal de declarar es el mismo quien determina bona fe el impuesto
dijimos sobre la base imponible representada en la cuota parte hereditaria, legítima o legado percibido del testamento. En este sentido, el actual Código Orgánico Tributario dispone que es el propio contribuyente quien por sí mismo debe determinar y cumplir con la obligación tributaria. Código Orgánico Tributario 2014, en el artículo 104, lo que constituye la fase declarativa del impuesto, a diferencia de la fase determinativa de oficio sobre bases ciertas y presuntas, propias del procedimiento de fiscalización seguido por la autoridad tributaria competente. De la actuación del abogado en el impuesto sobre sucesiones, lo primero que debe hacer es la declaración. Tiene que ser elaborada, firmada y sellada por el abogado. Según la ley de los abogados, una vez esta elaborada debe llevarse a cualquier oficina recaudadora del Fondo Nacional y pagar el impuesto correspondiente. Una vez pagada debe llenar planillas de declaración en sus anexos y pagos, recordando anexar todos los documentos de los pasivos y activos que declare para enseñar. Hay de sucesiones, hay algunas que reciben en asistencia del contribuyente y consignar todos los documentos. Y como tercer punto, el señalante tiene que entregar la solvencia sucesora a más tardar de 3 días. Luego, con esa solvencia, la persona deberá registrar los inmuebles a nombre de la sucesión para poder ser enajenados, al igual que con las cuentas bancarias para poder movilizarlas. Otro elemento a considerar dentro del impuesto es la cuota líquida. La cuota líquida de los herederos, según el artículo 15, nos señala que el patrimonio neto dejado por el causante se determinará restando de la universalidad de los bienes que forma el activo, la totalidad de las cargas que forma el pasivo, con la regla y limitaciones establecidas en esta ley en la determinación del patrimonio neto hereditario. No se incluirán los bienes exentos ni los desgravados. Así que la cuota líquida del heredero se calcula partiendo del patrimonio neto dejado por el causante, tal como le pone el artículo 16. La cuota líquida del legatario también lo establece el artículo 23, que ésta se calculará por el valor del bien o los bienes que forman el legado, habida cuenta de las exoneraciones que le beneficien como tal, siendo el valor de los activos que se tomará aquel valor del mercado vigente al momento de ocurrir la apertura de la sucesión. Otro elemento a considerar es el espacio y la tarifa. El espacio, que es el lugar en el que se debe formular su declaración. El artículo 5 de la ley establece el impuesto sobre herencias y legados se causa donde esté situados los bienes grabados y en el momento de la apertura de la sucesión. Si los bienes se encuentran ubicados en jurisdicciones distintas al lugar, se determinará por el asiento principal de los intereses del causante o en su defecto por la ubicación de cualquiera de ellos. Y la tarifa que establece en el artículo 6 de la ley, donde dispone que se calcula sobre la parte líquida que corresponde a cada heredero o legatario según sea el caso, de acuerdo a la tarifa progresiva graduada justificada por ella. Igualmente, el artículo 7 presenta la tarifa aplicable de la fracción de la parte neta o líquida hereditaria gravable partiendo de 15 unidades tributarias hasta señalar la alícuota aplicable de 4.001 unidades tributarias en adelante de líquidos hereditarios gravables. En las tarifas, a continuación se presenta el cuadro de aplicación para el cálculo de las tarifas. Ella aparece en su parte superior, indica el parentesco de las personas, los ascendentes, descendentes, hermanos y demás
que pudiesen recibir la herencia y aparece desde 15 unidades tributarias el porcentaje especificado hasta 4.000 una unidad en adelante.